En esta segunda charla, la persona que la va a dar se llama Gabriela González, es profesora asociada de la Cátedra de Expresión Corporal 1 de la Licenciatura en Teatro de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires. La charla se titula Afinar el instrumento sintiéndose carne sintiente. Gabriela, te doy la palabra. Luego, después de su exposición, estará abierto el espacio para realizar preguntas, así que les pedimos que vayan escribiendo en el chat y al final las leeremos. Bueno, la puedo presentar a Gaby. Sí. Perdón la demora, tuvimos mil inconvenientes técnicos, simplemente quería darle la bienvenida a Gabriela González y contarles que además de ser profesora en la UNICEN en las carreras de actuación y dirección, dando las asignaturas dirección y expresión corporal, es analista de movimiento LAVA, máster en educación somática por el Surrey Institute y máster en práctica del teatro contemporáneo, y que además es dirección en la Universidad Nacional del Centro en Tandil, y que estamos muy contentas de recibirla. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas las Gabrielas González del mundo, que unidas llegamos hasta acá. Muchas gracias por la invitación, me parece hermoso lo que están haciendo, organizando. Muy interesante, ¿no? Estos espacios de intercambio, y que lo que ha florecido a partir de una cosa horrenda como ha sido la pandemia, que es esta posibilidad de concebir espacios de encuentro virtuales, ¿no? Que nos permite acercarnos a pesar de que estemos en lugares muy, muy diferentes. Así que bueno, muy contenta de responder de alguna manera a esta pregunta que la cátedra ha formulado y que tiene como una larga historia, ¿no? Yo les voy a compartir, preparé una presentación como para guiar y para que me guíe a mí, para que los guíe a ustedes de qué vamos a estar hablando. A ver si se ve. Ahí ¿Se ve bien? Gabriela. Sí. Se ve bien, perfecto. Primero pido disculpas por ese copete que tiene mi charla, que es todo así como muy críptico, con corchetes, paréntesis, etcétera. Pero una de las cosas que me pasó, yo con esta pregunta tengo como mucha gente un montón de opiniones, un montón, pero el tema es que con las opiniones no hacemos nada, ¿no? Tenemos que organizar de alguna manera algo que sea interesante para quién, de qué quiero hablar, para qué sentido tiene hablar sobre esta pregunta. Y ese fue lo que me llevó a organizar esta charla en un sentido que les quiero compartir. Que tiene que ver con la palabra y que tiene que ver con todo eso de los corchetitos y los paréntesis y demás. Como verán, estoy proponiendo una charla y una práctica reflexiva, es decir, que ustedes no van a estar ahí sentaditos sin hacer nada, sino que van a tener que ponerse en acción, y para ello les voy a pedir que tengan a mano una hoja, si en lo posible, si fuera una hoja blanca, así, que permite dibujar, escribir, como más flexible que la hoja con renglones, y si tienen una lapicera, fibra, fibrones, colores, sería ideal, si no algo con lo que puedan escribir y un espacio para apoyar
y escribir, porque los voy a ir invitando en la medida en la que avance con esta reflexión, a que vayan bajando a papel algunas cositas que tienen que ver con sus recorridos particulares en este marco, ¿no? De lo corporal, del cuerpo, del actor, de qué es instrumental a la actuación, ¿sí? Entonces por eso es que esto se llama charla y práctica reflexiva, porque vamos a ir, yo voy haciendo, tratando de comunicarles esta reflexión, invitándolos a la vez a que ustedes reflexionen sobre su propio proceso, ¿sí? Esa es la propuesta. Y como es una hermosa confusión esta de las Gabrielas González, yo les agregué todos mis apellidos de toda mi familia, Salguero, Sánchez, Iribarne, Barrenechea, para que no nos confundamos, ¿sí? Muy bien. Y vamos a empezar. Acá están los ingredientes de la práctica que les propongo, ¿no? Hoja en blanco, lapiceras o marcadores de colores, disponibilidad, y con esto quiero decir que a pesar de que estamos en esta bendita pantalla que va a traernos el mundo entero, porque estamos conectados con WhatsApp, Internet y todas las redes del planeta, les voy a pedir que por este ratito las silencien, las dejen a un costado y se pongan acá para poder resonar ustedes corporalmente, sensiblemente, con lo que yo voy a ir nombrando y poder permitirse bucear en ustedes mismos y bajar las respuestas o lo que surge a este papelito que yo les voy a ir proponiendo dónde y cómo detenerse, ¿sí? Por eso son ingredientes importantes esto de la disponibilidad para resonar y la disponibilidad para la autorreflexión. Y acá están los pasos de nuestra práctica de hoy. Acuérdense de esto, cuando ustedes vean esto, una o dos palabras o una frase en mayúsculas y entre paréntesis, anótenla, ¿sí? Si pueden anotarlas con colores diferentes, mejor. Lo que van a hacer a partir de esas frases y esas palabras que surjan es anotar resonancias, ¿sí? ¿Con qué asocian ustedes esa palabra? ¿No? Yo digo cuerpo, por ejemplo. ¿Y con qué asocio? En el marco de todo esto que se va a ir nombrando y hablando acá en esta charla, y lo que ustedes traen, por supuesto y fundamentalmente, ¿sí? Y vamos a armar sobre el final de esta charla un mapa. Después ya van a ver un mapa de qué, ¿sí? Tiene que ver obviamente con la práctica. Aunque no estemos practicando, sí estamos, yo los invito a hacer una reflexión acerca de nuestra práctica, ¿sí? En relación a esta bendita pregunta. Entonces, partimos de esta premisa, el cuerpo es el instrumento del actor, y vamos a reflexionar acerca de cuán pertinente o no es esa premisa. Entonces, yo quiero partir desde acá, ahí van a ver el yo entre paréntesis mayúscula, anoten. Yo me pongo ahí no por egocéntrica, sino porque les quiero enmarcar, y con esto quiero que también se enmarquen ustedes, ¿no? Nos vamos haciendo una cosa dialéctica de yo enmarco, yo nombro, y ustedes a la vez hacen lo suyo de su lado. Esta persona que está acá, que se llama casualmente Gabriela González, pero tiene unas particularidades que son distintas de todas las otras Gabrielas González que estamos acá reunidas, y se las quiero nombrar para que ustedes sepan de dónde hablo y de dónde parte mi reflexión, y a su vez invitarlos a que ustedes se nombren esas particularidades de ustedes que enmarcan su propia mirada y su propia reflexión, ¿sí? Entonces, yo trabajo en la Facultad de Arte en Tandil, en la Universidad Nacional del Centro, que está situada en Tandil. Esta Facultad de Arte nace, y voy a hacer un poquito de recorrido histórico, y los voy a invitar a que ustedes piensen su propia historia, ¿sí? No quiero que me escuchen
porque no tiene nada de interesante mi historia o la historia de la Facultad de Arte de Tandil en sí, o al menos para mí, por ahí para los historiadores sí, para ustedes no. Pero lo interesante es poner esta perspectiva de mirada histórica en lo que uno analiza y en lo que uno hace, ¿sí? La Facultad de Arte nace como una escuela de teatro, ¿no? Escuela Superior de Teatro, tenía una única carrera, que era la carrera de teatro, licenciado en teatro. Y corporalmente, que es lo que a nosotros nos interesa, empieza con una propuesta de trabajo sobre danza y comedia musical. No había otra cosa para formar a esos futuros actores que no fuera danza y comedia musical, inicialmente. Luego aparece la danza rítmica expresiva, que no sé si la conocen, pero es un cruce entre danza, improvisación, algunos elementos de plástica, y trabaja muy como profundamente, y es algo que es lo que interesaba rescatar en esta formación de actores, con las emociones, ¿no? Pasa el tiempo, la cosa sigue evolucionando, esta escuela de teatro sigue creciendo, y aparece en el campo de desarrollo corporal el teatro antropológico, ¿no? Con un profe que se suma al plantel, que trae un entrenamiento muy intenso en teatro antropológico, conocen la línea de trabajo barbiana. Y con esto, cuando yo nombro teatro antropológico Barba, dejen que reaparezca en ustedes la experiencia práctica que tienen en relación con esto, ¿no? Con lo barbiano, hicieron un taller, 1 hora, los hicieron hacer la danza del viento 80 minutos, recuperen eso, ¿sí? Resuenen con eso, no es el libro de Barba del que estamos hablando acá, estamos hablando de esa práctica, ¿sí? Y también se suma, un poquito después, pero 1 o 2 años después, al bagaje de técnicas y de miradas sobre lo corporal, aquí la sensopercepción y lo que es el desarrollo de la expresión corporal de Estocolmo. ¿Sí? Nuevamente, resuenen y sientan la diferencia entre una y otra práctica. ¿Sí? Se empieza a armar ahí un cóctel explosivo entre la mirada y la propuesta barbiana y la propuesta de la sensopercepción, ¿no? Entonces, la línea de trabajo corporal de esta escuela, de esta carrera, suma Stokoe, suma Barba, y suma, y por eso digo que es relevante nombrar que estoy en Tandil y dónde estamos y cómo se va armando este cóctel, cómo se arma esta tradición, y ahí les estoy invitando a que bajen esa palabra y que vayan anotando lo que resuena con ustedes con respecto a su propia tradición, así sean muy jóvenes y el recorrido no sea muy extenso, yo voy sumándome a distintas tradiciones y voy armando una que me es propia, ¿no? Somos receptores de maestros de distintas líneas, de distintas propuestas que vienen de otros países, ¿no? La carrera de teatro sale a festivales internacionales y hace red con escuelas de teatro de otros países de Latinoamérica y de Europa. Y empieza a traer profes de afuera. Y trae 2 que yo quiero mencionar que fueron significativos según mi mirada y según mis recuerdos. Seguro que si hablan con otra gente que compartió la historia de ese momento les va a nombrar otra cosa. Yo les nombro esto que para mí fue significativo. Un profe de teatro antropológico con una extensísima trayectoria nuevamente en trabajo con Barba, que viene acá y nos internamos y nos hacemos barbianos por un montón de tiempo y nos deja un rastro, nos impacta, ¿sí? Desde la práctica. Y otra profe mexicana que es bailarina, formada en Estados Unidos en el análisis del movimiento La Habana, ¿sí? Que también inunda, invade y en algunos de nosotros dejó una huella muy fuerte. Esto, que es lo corporal, va a convivir de manera muy directa, como ustedes saben, en cualquier formación
teatral con el trabajo que se haga desde la actuación propiamente dicha y desde el trabajo vocal, ¿no es cierto? En este caso, en esta escuelita de la que yo estoy hablando, en esta carrera, se trabaja con la escuela de Serrano, la noción de acción física, ¿sí? Desde la actuación, se trabaja con la liberación de la voz de Marta Sánchez, que es alguien que está allá en Buenos Aires, en Capital, y Marta Sánchez trae, junto con todo su bagaje y su sabia mirada, nociones teóricas de yoga y de bioenergética. No sé si conocen la bioenergética, de Lowen. Y nuevamente, si se las han cruzado en algún tipo de práctica, dejen que vuelva a pasar y a resonar en ustedes, ¿sí? Y aquí, lo que a mí me pasa, habiendo atravesado todo esto, parada en el medio de este cóctel que les acabo de nombrar, es que me empieza a hacer un cortocircuito, una metodología, ¿no? Yo estoy parada en las cátedras de corporal, me empieza a hacer este cortocircuito que yo siento entre lo que se propone y lo que proponemos nosotros como docentes a nuestros alumnos cuando trabajamos desde la mirada del teatro antropológico o cuando trabajamos desde la mirada de la expresión corporal de Stokoe, ¿sí? Y yo acá trato de desglosar, cosa que no es fácil, pero que voy a invitarlos a que hagan también, desglosar, nombrar, articular, de qué se trata esa vivencia que para mí es tan diferente de una y otra. No estoy haciendo un juicio de valor, no estoy diciendo una es mejor que la otra, ¿sí? Estoy diciendo que en el cuerpo, en la acción, en la práctica, me generan cosas diferentes y a mí se me hacen como contradictorias, como que chocan una con otra, una propuesta con otra. Entonces yo lo que pongo acá es que la senso-percepción invita a sentirse, ¿sí? A percibirme a mí misma, que nos invita a hacer un trabajo, la esencia del trabajo que propone la senso-percepción es lúdico, ¿sí? Está lo lúdico, el juego, como un sustento muy importante. Nos invita fuertemente a atender a las señales sensoriales, ¿no? A cómo la sensación, aquella información que corre por mi cuerpo, yo la transformo en percepción cuando se asocia con el sentido que yo le doy, y me afina, me entrena en la autopercepción, ¿no? Me afina esa posibilidad de autopercibirme. Eso, senso-percepción. Por el lado del teatro antropológico, desde mi mirada de la práctica, me invita a descubrir hasta dónde puedo llegar, ¿no? Que no digo que, y es interesante, y las dos son atractivas, y las dos transforman, ¿no? Trabaja mucho sobre la intensidad, es un valor muy importante, la intensidad en el teatro, en el entrenamiento corporal del teatro antropológico, y trabaja sobre esta base que dice que si yo altero la fisicalidad, voy a alterar la conciencia, ¿verdad? Hay una manera particular de considerar esta unión cuerpo-mente, ¿no? Físicamente voy un poco más allá, lo que va a querer decir que en términos de conciencia también voy a poder ir un poco más allá, ¿no? Y entonces yo, como sigo hablando desde adentro de la práctica, les voy a decir lo que me parece que dicen estas prácticas. Yo le pongo voz a lo que me están diciendo. Desde el hacer, no estoy leyendo libros, estoy desde lo que vivo, digo que me dice la senso-percepción, relájate, sentite, respetate y jugá con todo esto que te propongo descubrir. Jugá con los distintos ejercicios que te voy proponiendo. Jugá con los elementos, ¿no? Sabemos que la expresión corporal trabaja mucho con elementos. Jugá con la música.
no te lo tomes tan en serio y jugá, ¿no? Y desde el punto de vista del teatro antropológico, mi manera de poner en palabras lo que me dice la práctica se traduce en esto que les puse acá. Eso que sos como individuo no tiene tanto valor como lo que sos como miembro de una cultura, ¿sí? De un grupo, y puede ser mejor. Hay algo de, siempre hay un más allá a alcanzar dentro del teatro antropológico, ¿no? Y con el esfuerzo lo vas a lograr, ¿sí? Esa es mi visión, y puede ser absolutamente sesgada y profundamente equivocada, pero es mi visión desde la práctica, ¿sí? ¿Y por qué insisto en esto? Porque quiero invitarlos a ustedes a que vayan reflexionando desde adentro de la práctica. Espérenme que se me... Y acá les estoy proponiendo otras palabritas para que bajen, ¿sí? Y voy a empezar a pensar ya no desde que me dicen, o de qué es lo importante, sino los voy a pensar a estas dos técnicas, si queremos llamarlas técnicas, como modelos, ¿sí? Son modelos, son propuestas, son proyectos filosóficos, políticos, ¿no? Nos posicionan frente al hacer arte, nos posicionan frente al mundo, nos posicionan frente a nuestra pertenencia social como artistas. Estos proyectos o modelos implican técnicas, ¿sí? Hay unas técnicas que nos propone el teatro antropológico, pero no se reduce a esas técnicas. Implica algunas técnicas, porque son prácticas. Y la sensopercepción también tiene algunas técnicas, tiene sus ejercicios, pero no se reduce a eso, ¿sí? Tiene un mundo, o nos invita a mirar el mundo y a posicionarnos en el mundo de una manera particular, tanto una como la otra, ¿sí? Y ambas son, desde mi punto de vista, que las he atravesado en la práctica, placenteras, desafiantes y conmovedoras. Conmovedoras en el sentido de que te mueven, ¿no? De que te cambian. Si vos te dejás atravesar, generan cambios importantes. ¿Quieren que les deje un minutito para ir anotando? ¿Han podido anotar algo de las resonancias? Háganme con el dedo, sí, no. Les doy un minutito acá para que anoten, ¿sí? Sobre esas palabras que fueron bajando de aquí. Y yo me tomo un mate. No les puedo convidar mate. Ya habrá oportunidad. Muy bien. Yo voy a ir, si necesitan más tiempo, me dicen. Vamos a tener tiempo. Y yo, en términos de modelo, les propongo pensar algunas cuestiones. ¿Por qué digo que son modelos? Porque nos dan algún tipo de respuesta a estas preguntas, ¿no?
como modelo. ¿Cómo me entreno si yo me sumo a esta línea, ¿no? A la línea del teatro antropológico o a la línea de la sensopercepción? ¿Cómo me entreno? El cómo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las formas en las que me pienso dentro de esa práctica? ¿Qué estética me invita a explorar o a habitar esta práctica o esta técnica o este modelo? Y muy importantemente, ¿cómo se piensa dentro de este universo de la práctica, de la técnica que estoy nombrando, el proceso creador? Y sigo ahondando un poquito más. Yo cuando, como docente, me pongo a comunicar estas prácticas que yo les comento, que atravesaron la historia de la escuela que les estoy contando, pero que quiero que ustedes vayan reflexionando acerca de sus propias vivencias. Yo me asumo y sé que estas prácticas me transforman, pero empiezo a tener la inquietud, y que cada vez más creciente, de preguntarme por qué me transforma, qué es lo que está pasando, por qué yo no termino de entender, ¿no? Por ejemplo, ¿qué efecto tiene saltar durante 40 minutos en mi cuerpo, en mis emociones, en mi conciencia? Yo sé que hay un efecto, yo sé que hay una relación, ¿no? Y yo estoy nombrando esto como ejemplo porque quiero invitarlos a ustedes a que reflexionen sobre sus propias prácticas. ¿Qué efecto tiene esto que yo hago habitualmente? Por eso es una práctica, porque es algo que se repite y que se supone tiene un efecto. ¿Por qué me causa lo que me causa? ¿Qué es lo que me causa? ¿Qué es lo que me provoca? Otra de las preguntas que me genera a mí, especialmente la sensopercepción, es ¿por qué aquello que me imagino, ¿no? Todo lo que ocurre en un nivel imaginario, yo sé que genera una respuesta somática, una respuesta a nivel de la vivencia y del cuerpo? Lo sé porque lo viví, y porque lo viví reiteradas veces, ¿no? Y empiezo a preguntarme por los por qué. Y como soy docente, me pregunto de cómo organizar todo esto que pasa, ¿no? ¿Hay una posibilidad de jerarquizar esto? ¿Qué orden le puedo encontrar? Y sigo con esta mirada histórica para contarles que a partir de esas preguntas que surgen desde la práctica misma, ahora ya no son los maestros los que vienen a esta escuela pequeña, a esta ciudad pequeña, sino que somos los docentes los que salimos al mundo a buscar formación y a buscar nuevos horizontes, ¿sí? En mi caso particular, que es el caso de muchos de los docentes de corporal de esta escuela, yo me formo en Contact Improvisation, me formo en análisis del movimiento Laban, en unas formaciones como más extensas, más profundas, ¿no? De años, y en educación somática. Y a mí eso me aporta algunas cosas. Con esto voy a cerrar esta mirada histórica, para que volvamos a esta pregunta que nos invitan las chicas, ¿no? Pero yo voy a volver a esa pregunta desde todo este lugar, ¿sí? Así como ustedes van a mirarme a mí, a las profe, a otras experiencias, desde sus propios horizontes, ¿sí? Que están conformados por también un recorrido histórico y un recorrido de prácticas y de técnicas. A mí el Contact Improvisation me dio la posibilidad de
profundizar en la conexión con el otro en el movimiento. El análisis del movimiento lava que necesitaba, y me abrió un mundo de posibilidades expresivas que yo puedo nombrar, puedo mencionar, y todos los grises que surjan en el medio. Me dio un lenguaje el análisis del movimiento Laban, con todas sus limitaciones y posibilidades. Y la vivencia, el comprender lo que propone la educación somática, le dio valor a lo que yo estaba viviendo desde adentro de la práctica. Le dio valor de conocimiento, valor de saber, ¿sí? Que los que estamos viviendo adentro de la universidad, muchas veces empezamos a creernos que eso que nosotros hacemos, la práctica, no tiene valor de saber o de conocimiento más allá de la sabiduría técnica. Pero hay un saber que va más allá de lo técnico, que atraviesa lo filosófico, que atraviesa otros niveles, que vienen desde la práctica. Su origen es esa práctica que yo vivo, ¿no? Entonces, al entrar en contacto con este mundo de la educación somática, me permitió poner en valor eso. Y desde esto que les estoy hablando de la educación somática, me encontré con una exploración de la palabra, ¿no? ¿Cómo pongo en valor? Si no puedo nombrar, entonces recurro al lenguaje. Y acá los invito a ustedes también a reflexionar sobre la palabra como puente, ¿sí? Para mí la palabra como puente entre ese mundo de sensible, el mundo de la sensación y la percepción y la emoción, y la comunicación. Genera un efecto dialéctico que permite, o me ha permitido en algunas partes de mi trabajo, dar sentido. No se olviden, yo tengo una mirada muy desde la docencia en este caso, ¿sí? Y nombrar también, y ya es desde la práctica por ahí más artística, para conectar la vivencia más íntima, la que ocurre adentro del aula, del estudio, en el ensayo, con un contexto que a veces me pide que pueda comunicar eso que está pasando, ¿no? Que está pasando ahí adentro y a lo que accede un grupo muy reducido de gente. Y entonces yo vuelvo a la frase y a la pregunta, premisa, y les digo que a mí me genera un problema esta frase. A mí, con toda esta historia que les acabo de contar, ¿sí? No quiero decir que yo tenga razón, a mí con todo por eso les quiero dar mi posicionamiento, me genera un problema. Me genera un problema esta división, primero, ¿sí? Entre cuerpo y actor. Entiendo que para estudiar uno muchas veces necesita dividir, necesita, ¿no?, parcializar, nombrar de determinadas maneras. Pero a mí lo que me preocupa y lo que me incomoda es que hay muchas veces que frases como esta, premisas como estas, generan una práctica determinada. Entonces, si va a generar en la práctica, si lo tomo literalmente, me puede generar una división entre la noción de cuerpo, físico pareciera en este caso, y la persona que actúa, ¿no?, el actor.
a mí me preocupa particularmente, además de esta división que les estoy nombrando, que el actor o el artista escénico en esta premisa queda, a mí me da la impresión, reducido, ¿sí?, a la fisicalidad. Y les voy a nombrar cómo, acá les hago un desglose de cómo, como hice anteriormente, qué es lo que me dice la práctica, lo que a mí me parece que puede decir esta premisa, ¿sí? El cuerpo que tengo, no que soy, es mi instrumento, herramienta u objeto, ¿no? Despersonalizo. Por lo tanto, lo puedo entrenar, afinar y programar, ¿no? Hay como una idea de manipulación. Y no necesito atender a lo que la práctica me provoca, a mí como sujeto, y como instrumento, objeto, no necesito encontrarle un sentido yo a mi propia práctica. Lo único que necesito hacer es funcionar efectivamente, ¿sí? Esto es una lectura absolutamente extrema, ¿no? Para provocar un poquito. Y es llevando esa premisa a una, si yo la llevase a una práctica absolutamente literal. Si yo me corro de la literalidad, se entiende que inevitablemente el arte de actuar pasa por el cuerpo, ¿sí? Pero hay que ver el cómo. Y a mí me preocupa cómo esa premisa le da forma a ese cómo. Y entonces, yo que trabajo con la palabra, yo que me preocupa cómo interactúa lo que se propone verbalmente en la práctica y lo que esa práctica genera en la vivencia, la reformulo a esta premisa en términos de la corporalidad y el movimiento son instrumentales, no instrumentos, a la existencia del arte de la actuación, ¿sí? Y ahí les nombro como particularmente por qué me interesa usar esas palabras, ¿no? Corporalidad, porque entiendo que une no solo ya el aspecto físico de lo corporal, sino todos los sentidos que eso tiene. Lo instrumental, pensando en términos de materialidad, ¿no? La materialidad del arte de la actuación, ¿cuál es? Si no es la corporalidad. Instrumental como medio también, ¿no? Y que le da una función, ¿sí? Y hablo del arte de la actuación como un arte que crea mundos, ¿no? No es un arte que replica o que toma lo que otro me dice, sino que en el hecho de existir y de hacer, está creando mundo. La presencia misma y todo lo que se genera a partir de esa presencia crea un mundo, ¿no? Yo en este recorrido que acabo de compartirles, a partir de esta bendita pregunta, lo que hice no es hacer un recorrido, un desglose o un análisis teórico de la pregunta, sino lo que a mí me llevó fue hacer un recorrido por la historia de mi práctica, ¿sí? De mi práctica corporal. De mis prácticas sería todo esto que nombré,
Pero toda esa historia a mí me conforma, me configura mi práctica, mi hacer como docente de corporal, mi hacer como artista, mi hacer, ¿no? Y entonces yo armé, desde un punto de vista histórico y crítico, analítico, un mapa que les compartí acá. Y entonces ahora los voy a invitar a que ustedes revisen también esas palabras que fueron tomando y que armen un mapa. Por eso les pedía una hoja sin renglones, si es posible, para que vayan buscándole un lugar en el espacio de esa hoja, elijan el tamaño con el que escriben esas palabras, el color, ubiquen en términos de esto, de central o periférico en el espacio, relaciones de cercanía, de superposición, de continuidad entre una cosa y la otra que hemos ido nombrando, que a mí me parece que son todas palabras las que yo seleccioné y que les propongo para mí, son relevantes a la hora de pensarme desde adentro de mi práctica, ¿no? Desde adentro de mi práctica, cómo me veo en relación con esta pregunta o esta premisa del cuerpo es el instrumento del actor. ¿Sí? Pero la única manera de pensarlo es, digo, porque para salirnos de las opiniones o de los posicionamientos filosóficos o teóricos, otra opción es pensarlo desde adentro del hacer, desde adentro de la propia práctica, ¿no? Y eso es lo que yo les estoy proponiendo. Así que vayan armando ese mapa, escriban, amplíen las resonancias si necesitan. Y vayan pensando el nombre que tiene. Yo digo que es mi mapa de mi práctica, pero ustedes pueden darle otro nombre. ¿Mapa de qué es? ¿Es un mapa? ¿Es un diario de viaje? ¿Es una síntesis? ¿Es una invitación? ¿Es una presentación? ¿Es una carta de presentación? ¿Mi DNI? ¿Resume o integra el ADN de mi práctica?
Y a los que lo tengan, no sé si se puede, les pregunto a las organizadoras, compartir en el chat el nombre que le dieron al mapa. Sí, se puede, compartan en el chat el nombre del mapa y después, si los lees vos, me parece que está bueno que les des vos tu Sí, voz. sí, cómo no. No tiene que ser brillante, solo que tenga sentido para ustedes, ¿no? Nada más que eso. Muy bien. Muy bien, y están apareciendo ya algunas palabras, algunas definiciones. Vieron que siempre definir tiene eso, que parece que uno cierra, ¿no? Como que cierro, no sé, mi mapa de autoexploración, tenemos acá una. Y si le decimos a Rocío que amplíe, va a tener un montón para decir sobre esto, ¿no? De que es autoexploración para ella. A mí me gusta pensar que cuando yo nombro algo, no es que lo estoy cerrando y más que nada no lo estoy congelando en algo, ¿no? No lo estoy escribiendo en piedra, sino que estoy abriendo una posibilidad, ¿no? ¿Qué autoexploración qué quiere decir? Podríamos ahondar en cada una de estas hermosas definiciones que nos comparten acá, ¿sí? ¿Y qué quiere decir para uno íntimamente? ¿Qué es lo que estoy nombrando, ¿no? Y en la medida en que me nombro desde este lugar, le doy sentido a ese hacer, a toda mi historia, y también me posiciona y le da sentido a lo que voy a hacer en el futuro, ¿no? Y qué voy a dejar de hacer también. Tenemos mi mapa de autoexploración, mi mapa de viaje, mi mapa de vida, ni más ni menos, mi mapa de hoy, claro, mi mapa de viaje corporal, unidad de ser en el arte, nos pusimos filosóficos, mapa para volver a mí. Ah, qué lindo. Comunicación con presencia y voz. Y ahí hay un montón para explorar también, ¿no? Porque cuando uno habla desde la práctica, decir presencia, ¿qué quiero decir con presencia? ¿De qué universo del mundo de las prácticas escénicas estamos hablando cuando hablamos de presencia, ¿no? Y voz, otro universo hermoso que se abre y se abre que está bueno para cruzar. Mi mapa de experiencias, aprendizajes, superación constante. Bueno. Animal consciente.
Claro que sí. Muy bien. Ya tenemos a todos, ¿verdad? O los que quieran compartir, no es obligación. Así que hasta acá llegó mi propuesta. Si quieren seguimos hablando, pero era esta la idea, hacer este recorrido, compartírselos, invitarlos a ustedes a abrir posibilidades de autorreflexión y de pensarse en el hacer de lo corporal. Buenísimo, Gaby, muchas gracias. No sé si hay preguntas, les pedimos por ahí que escriban en el chat. Y si quieren preguntar. O comentarios también, si tienen ganas, son bienvenidos, ¿no? Los comentarios, aunque no sean preguntas en el sentido de aclarame tal cosa, pero sí comentarios en el sentido de resoné con esto, me pasa esto. A mí me parece que es interesante también compartirlo. Si tenemos unos minutos. Sí, tenemos unos minutos. Perfecto, Lorenzo. Gracias por avisar. Chao. Por ahora no hay preguntas, solo agradecimientos. Nada más ni nada menos. Tenemos unos... Bueno, buenísimo. Yo, como el otro día en la charla de Fedra, también tomé, además de que fui haciendo lo que proponías, tomé así algunas cosas y me quedan resonando esto que propusiste después de hacer como una suerte de cuadro sinóptico, tratando de poner, no contraponer, ¿no? Sino de poner, porque a veces hasta se pueden articular los dos modos de entrenamiento desde que vos elegiste ahí como armar modelos o conceptos, pero me parece una pregunta para hacernos, ¿no? Y rehacernos constantemente, es esto que vos pusiste, cómo me entreno y cuál es el proceso creativo que me proponen, ¿no? Como también resonante con la propuesta, ¿no? De las charlas, que era poner entre signos de pregunta esta frase, también poner entre signos de pregunta cómo me entreno para tomar conciencia a veces de algunas cosas que estamos entrenando, cada quien, digo, no voy a las clases, sino en nuestra práctica artística, y que a veces no las estamos teniendo en cuenta que son nuestro entrenamiento, justamente porque no nos estamos dando cuenta que algo que repetimos como modalidad de algo nos propone también una manera de abordar creativamente, y ahí también empezar a dar cuenta un poco de la técnica propia, ¿no? Que es la articulación que todos hacemos. Esto que Stanislavski decía, no hay una técnica, hay tantas técnicas como tantos actores hay, ¿no? Que es como esa articulación que vamos haciendo todas las personas artistas. Claro, es como, en algún sentido es como darnos la posibilidad de explicitar lo implícito, ¿no? Hay un montón como de saberes o de proposiciones, de posicionamientos que son implícitos, están adentro, no los explícitos, y es como una invitación a hacer lo que hace el antropólogo, el extrañamiento, ¿no? De mirar esa técnica de mirar lo conocido como si fuera desconocido, pero para poder hacerlo tengo que caracterizarlo, ¿no? Tengo que caracterizar es nombrar en qué consiste, que es lo que hace el antropólogo, esa técnica de extrañamiento. Y nosotros, tan inmersos adentro de esa práctica, que las prácticas corporales lo que tienen es que te conmueven profundamente, que no tienen, no obligan a la palabra necesariamente, y entonces uno entra en toda una sintonía que es muy sensible, que te aleja del mundo del lenguaje, y entonces para volverlo palabra, para poder caracterizar
necesito hacer una traducción, ¿no? No es natural, no es absolutamente sin complicación y sin conflicto el pasaje de ese mundo sensorial a la palabra, ¿no? Hay unas decisiones que tomo, hay cosas que dejo afuera, y eso a mí me parece que tiene que ver con ese proceso, ¿no? De volver extraño lo cotidiano, hacer explícito lo implícito, ¿sí? Y ahí el lenguaje posibilita eso, digo yo. Sí, son miles de experiencias. Digo, no quiero entrar demasiado en diálogo. Nosotras en la cátedra, una de las técnicas que usamos tiene mucha preponderancia la palabra y el pensamiento, claro. ¿no? Y entonces, mientras vos, o sea, mientras yo iba haciendo el ejercicio que vos nos propusiste hacer, digamos, me di cuenta de eso, ¿no? También como el lugar fundamental que ocupa el pensamiento en mi práctica y también la práctica artística, que por ahí eso es parte de decir, bueno, hagamos esto, ¿no? Hagamos esto. Y también saber que esto mismo que vos decís, que la palabra no significa, o sea, no reduce el contenido de la experiencia, no la podemos reducir a un signo que es la palabra. No. Y bueno, que sí puede a veces tener como una resonancia casi simbólica, ¿no? O vivencial, y bueno, y a mí me parece fundamental no dejar libre ese espacio del pensar y del ponernos en palabras. Por eso me parecía interesante porque, ¿no? Cada experiencia y cada recorrido es particular y te posiciona en diferentes lugares en cuanto a la reflexión. Y por eso es que yo quería como mencionar la historia esta, ¿no? Y por eso me detengo en la senso-percepción y el teatro antropológico, porque desde esas dos experiencias de práctica es que a mí me viene la necesidad de la búsqueda, de la articulación y que obviamente es un recorrido distinto si mi práctica ya tiene integrada la puesta en palabra, el pensamiento, va a ser otra configuración, ¿no es cierto? Sí, obvio, hay tantos recorridos como personas. Claro, y esos recorridos te van marcando, ¿sí? No es casual que uno termine reflexionando o deteniéndose o poniendo la lupita en algo, sino que todas esas prácticas van marcando el camino, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, si no hay preguntas, acá yo una cosa que quiero recordar es que, bueno, que el sentido de estas charlas es ¿no? Un poco de un diálogo por resonancia, es decir, trabajar en una amplificación de la pregunta que tiene tantas respuestas como personas nos las formulemos, además. Y bueno, eso que me parece un ejercicio valioso y necesario, es una opinión personal, pero bueno, poder dialogar por resonancia, ¿no? Encontrar esos aspectos y la invitación a que cada quien se responda a esta pregunta, ¿no? Aquí hay hay comentarios de agradecimientos, hay un comentario de Fedra Roberto, que fue la expositora de la charla anterior, que dice cómo en las prácticas se propone una estética, puntos suspensivos. Y después es interesante reflexionar acerca de posibles articulaciones entre las diferentes prácticas, agrega Fedra también. Y Luisina agradeciendo la invitación a pensarnos desde nuestras prácticas. Qué bueno. Bueno, esta exposición de hoy, a partir de mañana, esperamos, estará
subida al canal de YouTube de la Cátedra González López, digo así para que no se presten confusiones, donde ya pueden además ver la charla de la semana pasada de Fedra Roberto, que quienes no la vieron están todos invitados a verla. Les agradecemos a todos el interés y la participación, y la semana que viene es en otro enlace, así que por favor verifiquen, porque es en otro enlace, que es el lunes a las 16, la próxima charla. Bueno, buenísimo. Quedémonos preguntando cosas, y es un placer compartir este espacio con Fedra, con Gabriela, y con todas las profes de la cátedra, que bueno, como dije la semana pasada, les agradezco porque cada actividad así de extensión de cátedra es una dedicación extra y un esfuerzo, y se agradece, pero a la vez para mí me parece una cosa necesaria, ¿no? Sí, digo, en este ir resonando y viéndonos en el espejo de otra persona siempre nos abre, ¿no?, a preguntarnos otras cosas. Muy lindo, a mí me parece muy necesario, sí. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias, y nos vemos la semana que viene. Gracias por todos los comentarios hermosos que están poniendo. Y mientras, los despedimos con el video que no pudimos poner al principio. Disculpen los inconvenientes técnicos de hoy.